Bueno, buenas tardes, señoras y señores, telespectadores que nos están viendo por TV Austral. La Facultad de Ciencia de nuestra universidad les da la más cordial bienvenida a la tercera charla del ciclo de seminarios. Bueno, para las personas que recientemente participan de esta actividad, les comento que el ciclo de seminarios es una tradición, se viene dando desde el año 2005 y por tanto ya este es su 9º año. Bueno, esta actividad está orientada y dirigida a toda la comunidad universitaria como también al público en general. Cada mes se presentará un académico de nuestra facultad y dará a conocer los resultados de sus investigaciones de manera sencilla y didáctica, acercando su quehacer científico a quienes estén interesados en participar. Para la presente fecha tenemos invitado al doctor Milton Jiménez Castillo, académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Bueno, Milton es biólogo, doctor en ciencias con mención en botánica de la Universidad de Concepción. En su formación doctoral destacan pasantías en Harvard University y en el Smithsonian Tropical Research Institute, donde se especializó en estudio hidráulico del sistema de transporte en plantas. En 2006 realizó un postdoctorado en el núcleo Millennium Forecos, para luego incorporarse como académico al Instituto de Ciencias Ambientales Evolutivas el año 2008, donde hoy es profesor asociado. Sus intereses de investigación se enfocan en entender los mecanismos funcionales que explican los patrones ecológicos observados en la naturaleza. Su trabajo se ha desarrollado principalmente en el bosque templado siempreverde del sur de Chile, teniendo como sujeto de estudio plantas trepadoras leñosas y especies arbóreas de bosques adultos. Actualmente se encuentra trabajando en entender cuán vulnerables son las especies arbóreas a los futuros escenarios de reducción de precipitaciones predichos para el sur de Chile. Mediante experimentos de simulación de sequía en bosque adulto y utilizando una aproximación funcional, estudia los efectos de la sequía prolongada a nivel ecosistémico, comunitario y de especie, con el fin de establecer prioridades de conservación y facilitar la generación de medidas de mitigación al cambio global. Bueno, invitamos al doctor Milton Jiménez, quien nos expondrá la charla titulada Bosque templado bajo cambio climático, una mirada funcional desde el árbol a la cuenca. Gracias por la presentación, muy amable. Gracias a todos los que asistieron hoy. Me imaginaba que no iba a ser mucha gente después de la presencia de Kevin Gaston en esta facultad, pero son hartos, ¿no? Les quiero contar hoy en día un poco de lo que está pasando no solo en nuestro bosque templado, sino en general en el mundo respecto a reducción de precipitaciones en el contexto de cambio climático y particularmente algunas cosas a las cuales en el laboratorio hemos estado trabajando. Y por eso he titulado la charla Un bosque templado bajo cambio climático, una mirada funcional, en el fondo una aproximación que nos va a llevar a escalar desde el árbol hasta la cuenca. Bueno, este es nuestro planeta Tierra y cada día está siendo más distinto a lo que era hace cientos de años atrás. ¿El por qué? Bueno, hay muchas razones, pero lo que hoy en día particularmente nos convoca aquí es los efectos que está generando el cambio climático sobre nuestros ecosistemas. Hay gente incluso que pone en prueba, en duda la existencia de un cambio climático real. Sin embargo, estamos claros de que hoy en día hay cambios a distintos niveles, independientes de su origen, ¿cierto? Y que se ha planteado que su origen básicamente es antropogénico. Pruebas de eso, ¿cierto?, es que nuestra sociedad y el mundo han cambiado mucho desde el siglo XVIII hasta el año 2013, ¿verdad? Pero lejos de esa lámina de la broma, digamos, la evidencia nos dice algunas cosas que son bien interesantes, y es que a nivel planetario tenemos aumento de gases invernadero, a lo cual está asociado la temperatura también. Cuando se hacen estas simulaciones y se incorporan las variables que son netamente naturales, que
que son esas franjas azules, la verdad que no se asocia mucho condiciones naturales o variables naturales a aumento de temperatura, pero sí, en cambio, está muy bien correlacionado variables que tienen que ver con factores antropogénicos. Consecuencia de eso, consecuencia de estas variables antropogénicas, como les decía recién, son las altas temperaturas que se prevén hacia el futuro. Sin embargo, para nuestro ecosistema particularmente, lo que importa es más bien la reducción de precipitaciones. Nosotros no vamos a ser afectados en el corto plazo o en el mediano plazo por grandes aumentos de temperatura. Sin embargo, desde hace algún tiempo ya podemos observar disminución en las precipitaciones y se prevén que sean más fuertes en el futuro aún más. Entre el 1900 y el 2000, en el centro-sur de Chile, había una reducción de precipitaciones cercanas al 30%. Mirando estos antecedentes de González y Muñoz, ¿cierto?, colegas de la Facultad de Ciencias Forestales, donde se ha reconstruido en parte el clima entre estaciones climáticas y anillos de Araucaria, podemos ver cómo han disminuido o cómo es esta tendencia de disminución de precipitaciones entre 1850 y el 2010. Pero los modelos, ¿cierto?, independiente de lo que haya estado ocurriendo en el pasado, los modelos nos dicen que hacia el futuro esto se va a incrementar aún más. Y podemos ver acá, ¿cierto?, en las distintas aproximaciones, que básicamente para nuestro ecosistema, el bosque templado, el futuro prevé una disminución cercana al 40%, perdón, entre 30 y 40% para los próximos 50 años. Y estamos hablando que eso es el mediano plazo, sobre todo si consideramos que en nuestro bosque tenemos especies que son especies de larga vida, árboles que sin ningún problema alcanzan los 300 años. Por lo tanto, la pregunta que de inmediato surge es qué podría ocurrir con nuestros bosques bajo estos escenarios de sequías más intensas y frecuentes. Lo primero que uno piensa, bueno, sed, ¿no? Falta de agua, los árboles entonces van a estar sometidos a un régimen de déficit hídrico que podría generar estrés por sequía, ¿cierto?, para algunas especies, pero también podría ocurrir que existieran especies un poco más tolerantes y que no sean tan afectadas como otras. ¿Qué nos dice hasta ahora la evidencia desde el hemisferio norte? Y es que en este trabajo de Peng et al. Del año 2011, ellos estudiaron un gradiente en el sur de Canadá, un gradiente de precipitaciones más seco en el oeste y más húmedo en el este. Y fíjense que lo que ellos encontraron es bien interesante. En el eje Y del gráfico tenemos la mortalidad de los árboles por año. Y desde el año 1960 hacia el 2000, en ambos sitios, tanto el seco como el menos seco, hay un aumento de la mortalidad. Pero claramente en el sector oeste, que es el sector más seco, que se ha aumentado la sequía, la mortalidad es mucho mayor. Pero no solo importa que se estén muriendo los árboles, sino que hay reacciones o respuestas diferenciales entre las especies. Hay especies, como predecíamos de la imagen anterior, que son mucho más vulnerables, como este pino, ¿cierto?, y otras que son mucho más tolerantes a los cambios en los regímenes hídricos. Aparte de la especie, hay otra variable que también nos podría hacer predecir algunos efectos futuros, y es que el tamaño de los árboles también importa mucho. Árboles que son menores a los 10 centímetros de diámetro son mucho más afectados por la sequía. O sea, estamos hablando del reclutamiento de los nuevos árboles. Eso nos podría hacer pensar que podrían haber quizás cambios en la estructura comunitaria futuro. Y no solo es en el gradiente de sequía o de precipitación, sino que también en la elevación, ¿ya? No importa tan solo la cantidad de agua, sino que hay otras variables como la altitud que estarían interactuando.
¿ya? Probablemente porque con la altitud aumentan otros estrés que interactúan, ¿cierto?, y potencian el efecto de la sequía. A partir de ese tipo de observaciones, en general en el mundo hay muchos investigadores que están tratando de entender finalmente qué va a pasar con los árboles, qué va a pasar con los bosques. Y se han hecho varios experimentos, desde los clásicos experimentos de maceta, de estrés, hasta experimentos de exclusión de precipitaciones, donde básicamente sacamos la lluvia que cae al bosque. En ese sentido, y a partir de estos experimentos, se han observado varias cosas interesantes. Por ejemplo, en Pérez Ramos, ¿cierto?, el año 2010, encontró que en gris está el tratamiento con sequía y el control en negro, que tanto las bellotas como las semillas, ¿cierto?, que contienen estos frutos, en los tratamientos de sequía aumenta el número de abortos, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente los efectos tienen que ocurrir a nivel de sobrevivencia de los árboles, sino que también del performance reproductivo. Mirando un poco más macro escala a nivel de rodal, este trabajo de Rebecca Mueller nos muestra cómo, esto es en Estados Unidos, antes de la sequía del 96, que fue una sequía muy fuerte, tenía esta estructura la comunidad, donde este pino y el juniper eran relativamente parecidos en términos de abundancia y área basal. Posterior a la sequía hubo mortalidad, todo esto, perdón, con brinzales, no con árboles adultos. Hubo mortalidad y cambió la proporción, ¿cierto? Cambiaron los tamaños poblacionales. Luego hubo una gran sequía en el año 2002, y esto volvió a cambiar. Básicamente esta figura nos muestra que a consecuencia de la sequía intensa o prolongada, la estructura de la comunidad puede cambiar. Y eso podría generar grandes consecuencias a distintos niveles. Por ejemplo, qué va a pasar con las cadenas tróficas dependiendo de este pino, ¿verdad? Entonces podríamos pensar no solo en un cambio en la estructura comunitaria arbórea, sino que también en las aves que se alimentan en esos pinos o que los usan como refugio, los insectos, etc. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la sequía provoca esta respuesta de disminución de performance reproductivo, mortalidad, ¿verdad? Básicamente hay tres hipótesis, y esas tres hipótesis, ahí me quiero detener un poco, nos muestran en el fondo cómo el funcionamiento de los árboles cambia y lo que provoca finalmente lo que observamos. Si nosotros miramos esta figura y vemos un árbol cualquiera, la figura nos dice que a partir de luz solar y el proceso que ustedes conocen como fotosíntesis, ¿cierto?, las plantas como organismos autótrofos incorporan CO2 de la atmósfera, ¿cierto?, y lo transforman en azúcar. Y ese azúcar, esos carbohidratos, son los que almacenan la energía, ¿verdad?, que el árbol utiliza para vivir. Parte de esa energía se almacena en las raíces, en reservas de hidratos de carbono. ¿Cómo funciona? Si vemos este acercamiento de una hoja, podemos ver que hay unas estructuras que se llaman estomas. Esos estomas son muy importantes en regular la pérdida de agua desde la planta y el intercambio de gases en general. Ya vamos a ver por qué. Cuando el estoma está abierto, la hoja transpira, el agua sale de la planta, ¿cierto? El agua que ingresa por las raíces sube, ¿verdad?, y es eliminada a la atmósfera a través de los estomas. Pero al mismo tiempo, por ese mismo estoma donde sale agua, ingresa CO2, que es el CO2 que las plantas utilizan para construir las moléculas de carbohidratos, ¿verdad? Cuando
hay sequía, ese estoma se cierra. Ustedes dirán, ¿por qué se cierra? Bueno, porque es uno de los primeros mecanismos que usa la planta para evitar la desecación y para evitar la pérdida de agua. Pero al mismo tiempo que ya no sale más agua por los estomas, no entra más CO2. Por lo tanto, la capacidad que tenía la planta en condiciones de disponibilidad de agua, de producir su propio alimento, se pierde en condiciones de sequía. No entra CO2, ¿cierto? No hay fotosíntesis, por lo tanto no hay producción de hidratos de carbono. ¿Qué hace una planta durante el periodo de crecimiento en el verano si no puede, entre comillas, alimentarse? Se gasta las reservas, ¿verdad? Se gasta las reservas, las utiliza en mantención, algo en crecimiento, algo en reproducción. Pero si el año siguiente, y ese es el problema del cambio climático, que no vamos a tener eventos de sequía puntuales, vamos a tener eventos repetidos, o digamos, la sequía se va a prolongar por varios años, de manera continua. Si el año siguiente se vuelve a repetir esto mismo, ¿cierto?, tenemos el problema de que la planta va a cerrar los estomas, no va a fijar carbono, pero ya no tiene reservas. Por lo tanto, ¿cómo sobrevive? Y es ahí cuando se empiezan a observar estos cambios en la producción de semillas, mortalidad de parte de los árboles hasta de los árboles completos. Eso se llama, o esa es la hipótesis del carbon starvation, básicamente que la planta se muere de hambre. Cuando están sometidas a sequías prolongadas y extremas, las plantas se mueren de hambre. La otra hipótesis, o el otro mecanismo que lleva a las plantas a, entre comillas, llamémoslo, enfermarse bajo sequía, es el colapso hidráulico. Y si miramos la misma situación anterior, incluida las reservas, cuando los estomas están abiertos y hay agua, el agua sale por los estomas, ¿verdad? Pero en condiciones de sequía, algunas plantas que tienen mal control estomático dejan los estomas abiertos. Es como dejar la llave abierta cuando no hay agua, ¿verdad? Y eso produce un problema bien relevante a nivel de xilema. El xilema es el tejido que conduce el agua dentro de la planta, en el tronco. Imagínense cientos de cañerías muy pequeñas, muy delgaditas. Ahí tiene una fotografía de los vasos, que son las células que componen el xilema y que finalmente conducen el agua. En condiciones de sequía, al haber poca agua en el suelo, estos vasos, lejos de movilizar agua hacia las hojas, se llenan de aire. Es lo mismo que cuando uno toma mate y se le acaba el mate, ¿cómo hace la bombilla? Exactamente lo mismo ocurre en el xilema. Se llena de aire. Al no poder movilizar el agua a la planta, no puede hacer fotosíntesis, probablemente los estomas se van a cerrar también. Incluso si los estomas se cierran antes y la sequía es muy intensa, también ocurre esto, también se seca el sistema hidráulico. Entonces la planta, por un lado, no puede hacer fotosíntesis, pero tampoco puede utilizar sus reservas, porque no tiene cómo movilizarlas desde las raíces hasta el resto de los tejidos, porque sus cañerías están vacías. Y otro mecanismo que explica la mortalidad de los árboles bajo sequía es el que tiene que ver con la vulnerabilidad que tienen estos árboles a las pestes, al ataque de insectos, de hongos, de bacterias. Si la sequía no los mata, los va a dejar en muy mal estado. Y como ya vimos, no tienen la capacidad de tener moléculas de carbono para crecer, reproducirse, y mucho menos para invertir en defensas. Y por lo tanto, son plantas que quedan muy vulnerables al ataque, por ejemplo, de herbívoros, de defoliadores. El año 98-99 una gran sequía, y en Argentina, en los bosques de Coihue, Ontofagus dombelli, sufrieron mucho por esa sequía. Pero la sequía no los mató, no mató a esos árboles, sino que hasta 2 y 3 años después se observó que el mal estado de salud de esos árboles permitió que muchos insectos se aprovecharan de las circunstancias y básicamente se comieran las hojas. Y quienes los mataron fueron los insectos defoliadores. Y ahí tiene una fotografía con algunos de estos coihues muertos defoliados. Lo mismo se ha observado, por ejemplo, en San Bernardino, en Estados Unidos,
con este escarabajo que después de sequías prolongadas o sequías intensas es capaz de atacar a los árboles que están en mal estado de salud y, como ven en la figura, esos árboles café son árboles muertos, básicamente por acción de los insectos. Por tanto, serían 3 mecanismos que actuarían en condiciones de sequía intensa prolongada que podrían llevar a los árboles a la muerte. Ahora, esto, por supuesto, puede tener consecuencias ecológicas muy importantes que en general desconocemos. Estos estudios son relativamente recientes, estamos hablando del año 2004, 2005 hacia adelante, y aparece un montón de preguntas como ¿qué va a pasar con las poblaciones locales que sean más vulnerables? ¿Podrían haber extinciones locales? Como en el caso del pino y el juniper, ¿cierto?, que yo les mostraba delante. ¿Qué va a pasar con las cadenas tróficas? ¿Cuál es el efecto del mal estado de salud de los árboles sobre el resto de los componentes de la comunidad? Perdón. Por lo mismo, ¿qué va a pasar con esa estructura comunitaria? ¿Se mantiene? ¿Tiene algún nivel de resiliencia? ¿Se modifica en el tiempo? Y todo esto genera una serie de incertidumbres en el contexto de la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, y esta imagen la agregué esta mañana solamente, hace unos días con una colega en el Congreso de la Sociedad de Biología de Ecología de Chile, perdón, en Puerto Varas, Frida Piper, Frida nos contaba que en el sur de Chile, en Coyhaique, los bosques de lenga alcanzan su límite de altitud en una zona donde la temperatura media anual es de 6 grados Celsius. Pero en la zona central de Chile, ese bosque alcanza su límite de altitud donde la temperatura es 8 grados Celsius. Esa diferencia uno puede decir, bueno, es mínima, pero significa varios metros de altitud por debajo del límite de arbóreo del sur. Ese límite se corre en el norte. ¿Ya? Y ella pensó que podría estar ocurriendo una interacción entre, por el déficit hídrico que ocurre en la zona central, ¿ya?, con la altura y el déficit hídrico. Y así fue. Ella encontró, no tengo las figuras acá porque lo acabo de saber, digamos, que básicamente las poblaciones de lenga del norte se gastan sus reservas, o gran parte de sus reservas, al final del verano. Lo que quiere decir que están siendo sometidas a sequía, ¿cierto? Y está ocurriendo lo que les mostraba hace un rato, que llamamos carbon starvation. Se están gastando sus reservas y por lo tanto son incapaces de compatibilizar la sequía de verano con el frío que alcanzan a mayores altitudes, por ejemplo. Entonces ahí nace la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar en la zona central de Chile con el límite de altitud de lenga en los próximos años? Habitualmente uno escucha, bueno, va a haber mayor temperatura, por tanto los árboles van a subir la montaña. Bueno, al parecer es lo contrario, lenga bajaría la montaña. Entonces empiezan a aparecer este tipo de observaciones. Bueno, por eso y por lo que hemos conversado, es urgente entonces conocer cuál es la vulnerabilidad de nuestras especies arbóreas al cambio climático. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, porque hay que anticiparse, hay que tomar medidas de mitigación, conservación, tiene muchas aristas. El funcionamiento de nuestros árboles, ¿cierto?, podría poner, como dice ahí, podría tener consecuencias importantes en el futuro, pero también a grandes escalas. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que cambios en la comunidad vegetal y por lo tanto en la estructura, perdón, en la cobertura que tienen las cuencas, ¿cierto?, podrían generar cambios, por ejemplo, en la producción de agua. Digo producción porque en realidad no producen agua los bosques, sino que regulan el ciclo hídrico, como un servicio ecosistémico que nosotros necesitamos todos los días. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Y claro, como les decía antes, las plantas pierden agua a través de las hojas, y si escalamos desde una hoja hasta un árbol, y desde el árbol hasta el rodal, y del rodal a la cuenca, el efecto, ¿cierto?, de un árbol puede tener grandes consecuencias cuando sumamos todos los árboles a nivel de cuenca, por el consumo de agua que las plantas tienen. Para explicarlo de mejor forma, les quiero contar un poco el concepto de bosque esponja.
Esto es un bosque, ¿cierto?, que tiene una determinada cobertura. Cuando llueve, las copas de los árboles interceptan esa agua, pero parte del agua llega al suelo y escurre superficialmente hacia los esteros, y otra parte infiltra, ¿sí?, se va hacia las capas del suelo más profundas. Lo que genera escorrentía superficial y subsuperficial, que finalmente que llega hacia los esteros. Pero también hay salida de agua. Una por la evaporación, parte del agua que llueve queda en las copas y se evapora, pero otra parte muy importante es extraída desde las reservas de agua del suelo por estas plantas. Por lo tanto, es muy importante cuál es la composición de la cobertura vegetal sobre una cuenca. Si tenemos plantas que transpiran más, van a sacar más agua del suelo y por lo tanto vamos a tener menos agua disponible que alimente los esteros. Por el contrario, si tenemos plantas que transpiran poco, su efecto va a ser menor sobre la disponibilidad de agua hacia los esteros. Y bueno, está claro, ¿no? No solo el cambio climático es un problema en este contexto, sino que además nosotros estamos potenciando los efectos del cambio climático producto del cambio de uso del suelo, de la deforestación, de la modificación de la cobertura vegetal. Este trabajo de Cristian Echeverría del año 2003 es un poco antiguo, pero revela muy bien estos cambios. Ustedes pueden ir viendo cómo entre el año 75 hacia adelante ha ido cambiando la cobertura vegetacional y cada vez más está más dominada por plantaciones forestales y mucho menos por bosque nativo. Estos cambios en el suelo, ¿verdad?, en la cobertura, han llevado a que las cuencas cada vez generen menos agua, ¿sí? Aquí este trabajo de Little y colaboradores muestra, él excluyó en este análisis la variable ambiental, ¿ya? Limpió la reducción de precipitaciones, por tanto aquí solamente estamos viendo el efecto del cambio de uso del suelo sobre la producción de agua. Y él demuestra en dos cuencas que, ¿cierto?, la producción de agua decae desde el momento que cambia la cobertura del suelo. Ahora, ¿por qué los llevaba y por qué gastamos tiempo en hablar de eso? Y es que, como les decía, el cambio climático, ¿cierto?, en nuestro caso en Chile tenemos menos precipitaciones, sumado al cambio de uso del suelo, potencian sus efectos sobre la sequía y la producción de agua. En este gráfico vemos en el eje X un gradiente de precipitación y los milímetros al año que se producen por escorrentía, ¿ya?, que es el agua que sale de las cuencas. Y ustedes pueden ver que a una determinada cantidad de lluvia, una parte de esa agua se evapora, otra parte es transpirada por las plantas, que es lo que yo les contaba recientemente, y el delta, la diferencia, es lo que descarga hacia los esteros. Por lo tanto, cuando tenemos cambio climático y llueve menos, esta curva baja, ¿cierto? Y por tanto tenemos un delta mucho menor de descarga. Pero si además con el cambio de uso de suelo nosotros aumentamos la curva de la transpiración, este delta es aún menor, ¿sí? Por lo tanto, menos lluvia, pero además cambian el uso del suelo, significan menor cantidad de agua disponible. ¿Cómo mitigar los efectos sobre la sequía? Con el cambio climático no podemos hacer nada, va a seguir lloviendo menos. Pero sí podríamos disminuir esta curva, reducirla, ¿cierto?, y bajar las tasas de transpiración. De esa manera podríamos recuperar el delta de agua que escurre hacia los esteros, dicho de una manera muy simple. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? Yo no lo sé en realidad. Pero me imagino que hay que partir por manejar los bosques, el territorio, restaurar, conservar ecosistemas, ¿cierto?, para mantener no solo la diversidad
biológica, sino también estos servicios ecosistémicos que nos entrega el bosque. Esta es una fotografía de la zona de Itata. Espero que Valdivia y la región de los ríos no luzca como esta fotografía en el futuro cercano. De lo anterior nacen varias preguntas. Sobre algunas he estado trabajando, les quiero mostrar algunas cosas. Por ejemplo, si queremos restaurar, ¿vamos a poner plantas que extraen mucha agua del suelo o plantas que extraen poca agua del suelo? Yo me imagino que hay plantas que extraen poca agua. Pero, ¿cuánta agua extrae cada especie del suelo? No lo sabemos. Por lo tanto, no podemos tomar esa decisión. ¿Qué va a pasar en el futuro si tenemos plantas que viven 300, 400, 500 años? ¿Van a sobrevivir si hoy día yo restauro una cuenca? ¿Son realmente tolerantes a esas condiciones? No lo sabemos. ¿Cuán vulnerables son a la sequía? No lo sabemos. Pero si yo pudiera identificar los árboles que son más vulnerables a la sequía, podría decir, no voy a restaurar con esos árboles. Y por el contrario, podría identificar aquellos que sí son tolerantes a la sequía y que consumen poca agua, y podría decir, construir, entre comillas, bosques ideales para mitigar los efectos del cambio climático y producir agua. Algo de eso hemos estado haciendo y estamos midiendo en la actualidad las tasas de transpiración diarias en tiempo real. ¿Ya? No son estimadas a partir de transpiración de las hojas, sino que directamente en el tronco medimos cuánta agua sube por los troncos. Y obtenemos resultados más o menos como estos, que nos dicen cuánta agua saca cada árbol, a qué hora, ¿verdad? En ciclos diarios, mensuales, el tiempo que uno tenga, entre comillas, enchufado el árbol ahí. Y nos encontramos con más o menos lo que se esperaba. Aquí tienen, por ejemplo, el avellano, el ulmo y el coihue. Y fíjense que antes de esa gota es periodo seco y luego las gotas periodo húmedo, o sea, llovió. Primero, las magnitudes son distintas. La transpiración entre las tres especies difiere mucho. Pero además, luego de la lluvia, cuando hay disponibilidad de agua en el suelo, hay especies como el avellano que prácticamente no reaccionan. Mientras que por el contrario, el coihue sí tiene unos picos enormes de transpiración y por lo tanto extrae mucha agua, apenas hay agua disponible. Aquí tenemos esas mismas tres especies. Esto es pino guacho en la cordillera de Nahuelbuta y esto es el bosque San Martín, aquí cerquita de Valdivia. Y más o menos, en números absolutos, un coihue, ¿cierto?, adulto, de un diámetro más o menos así, puede sacar hasta 89 litros diarios de agua. Mientras que el avellano, solamente 12. ¿Sí? Por supuesto, las densidades de cada especie son distintas, los tamaños son distintos, etc. Por eso, lo que hacemos, luego les voy a mostrar esos datos, es estandarizar por tamaño de árbol. Pero también nos hemos encontrado con algunas novedades. Aquí tenemos tres especies, coihue, ulmo y olivillo. Dry es la zona de Nahuelbuta, un lugar seco, versus Valdivia. En verde es el punto de pérdida de turgor. ¿Qué significa eso? El punto en que la planta se deshidrata a tal nivel que reacciona y cierra los estomas, lo que yo les contaba hace un rato. Cierra los estomas para no perder agua y deshidratarse. Y en rojo es el potencial hídrico mediodía. O sea, cuán seco está cuando yo voy a terreno, tomo una hoja y lo mido. ¿Ya? Y en el norte, por ejemplo, el coihue, hay una diferencia. El punto de pérdida de turgor ocurre a los menos 2 megapascales, mientras que si yo voy a terreno, está a menos 1.5 megapascales. La planta no está estresada, está feliz. En Valdivia, lo mismo. Pero ¿qué pasa con el ulmo en Nahuelbuta? Están prácticamente solapados. Eso quiere decir que en Nahuelbuta las plantas hoy en día en el verano, cuando uno va y mide su nivel de estrés, las plantas están funcionando al límite. Están cerrando los estomas, no están generando intercambio de gases y por lo tanto están perdiendo la capacidad de asimilar carbono en algunas horas del día. En Valdivia no ocurre eso. ¿Sí?
Con olivillo, en el norte, no ocurre nada, pero algo que nos sorprendió mucho es que con olivillo sí está ocurriendo eso en la zona de Valdivia. En Valdivia, a pesar de que llueve mucho, mucho más que en el norte, las plantas tienen el mismo potencial hídrico mediodía, que es el punto crítico, y es igual a ese punto crítico que yo les mencionaba, que es el punto de pérdida de turgor. Por lo tanto, probablemente los olivillos de Valdivia sí están sufriendo un nivel importante de estrés por sequía con los últimos cambios. Y de ahí nace la pregunta, bueno, ulmo y olivillo están entrando en el estado de carbon starvation. En el futuro próximo estas plantas se van a gastar sus reservas y van a empezar a sufrir cambios importantes en sus funciones. No lo sabemos aún. Recién hablamos del cambio de uso del suelo. Y una especie muy importante en términos productivos es el Eucalyptus, Eucalyptus nitens en este caso. Es la tercera especie forestal de mayor cultivo en Chile y es conocido popularmente por su efecto desecador de los suelos. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué tan cierto es eso? Siempre hay una discusión importante entre el empresario, ¿cierto?, y los ambientalistas. Pero bueno, pongámosle número. ¿De qué se trata esto? Hicimos un experimento en que fuimos a medir con esos mismos sensores la cantidad de agua que transpiran los eucaliptos. En Valdivia, ¿cierto?, en una cuenca experimental, árboles de 14 años de edad, con una densidad de parcela de 1.200 árboles por hectárea. Y en nuestro bosque de San Martín, nuestra estación experimental, medimos Nothofagus dombelli, ulmo, avellano, olivillo y canelo, de un diámetro de entre 35 y 50 centímetros. Para escalar el volumen de agua que cada árbol transpira a la cuenca, lo que hacemos es calculamos el área de xilema activo. Es decir, ¿se han fijado cuando se cortan los árboles queda una rodela blanca por fuera y un círculo oscuro por dentro? Bueno, la zona blanca es la que transporta agua. La zona interna, que se llama duramen, no transporta agua. Por lo tanto, lo que necesitamos saber es qué parte del árbol, ¿cierto?, qué área del árbol es la que está transportando agua, y eso escalarlo a el área basal total de mi parcela. Sacamos un tarugo, ¿cierto?, un taladro de incremento, y ustedes pueden ver por diferencia de color, sabemos exactamente cuánto es. Fíjense que dentro de las cosas que encontramos, en el eje Y tenemos la velocidad de flujo de savia, es decir, con qué velocidad se está moviendo el agua hacia las hojas. Fíjense que cuando el aire está seco a tal nivel que tenemos un déficit de presión de vapor de 5 kilopascales, el eucaliptus tiene una velocidad de flujo de savia de 10 centímetros por hora, ¿sí?, superior a cualquier otro árbol nativo. Si lo comparamos, por ejemplo, con el ulmo, a esos mismos 5 kilopascales de demanda atmosférica de agua, tenemos solamente el 20% de velocidad respecto al Eucalyptus nitens. Y el Nothofagus dombelli, bueno, 40%. Pero fíjense cuánto es lo que alcanza el eucaliptus. A demandas atmosféricas de 10 kilopascales, el Eucalyptus nitens sigue chupando agua, mientras que las otras especies hace rato llegaron a un plató. No tienen más capacidad. En alguna parte tienen un cuello de botella, en las hojas, en el xilema, en las raíces, no lo sé, pero en alguna parte tienen un cuello de botella que no les permite seguir sacando agua a esas demandas atmosféricas. Por eso es muy complejo la situación del eucaliptus, porque en condiciones de sequía, con calor, con viento, donde hay alta demanda atmosférica, sigue sacando agua y no lo para nadie. Llevemos eso a número. Como les decía adelante, los árboles difieren en tamaño, por lo tanto tenemos que estandarizar por unidad de xilema activo, ¿cierto?, esa rodela que yo les mostraba,
y estimar cuánta agua mueven en un cuadradito de 1 centímetro cuadrado. Y fíjense que el coihue, dentro de las nativas, es el que más agua mueve, 0.07 litros por centímetro cuadrado de xilema en un día. El eucaliptus, 0.09. No andan muy diferentes. Con las otras especies, sí, por supuesto, hay mucha diferencia. Fíjense que el libillo es uno de los que menos agua moviliza. Cuando llevamos eso al volumen total de agua por hectárea y lo escalamos, en nuestro rodal de bosque nativo, el coihue saca 707 litros. Obviamente hay menos coihue que eucaliptus en una plantación, pero la realidad es así. Estamos comparando plantación con un bosque nativo real. El ulmo, 167, y el que menos agua saca es el canelo. Pero miren cuánto saca el eucaliptus. Si sumamos el total de agua extraída por las especies de bosque nativo, son 1.656 litros. Pero todos los árboles, ¿cierto?, de eucaliptus en esa parcela, en ese sitio, sacaron 6.700 litros. Estamos hablando de 4 veces más agua. Lo que por supuesto nos lleva a decir, bueno, el impacto es potente, no es menor. Frente a esos antecedentes, ¿cierto?, de lo que hemos conversado hoy día, y aquí termino, hay que plantarse frente a los futuros escenarios de cambio climático. Y básicamente, en el caso nuestro, pensando en la reducción de precipitaciones, tenemos que conocer, y es necesario, comprender finalmente cómo se van a comportar nuestras especies. Si son o no vulnerables, si van a entrar en carbon starvation, se van a morir de hambre, entre comillas. Si van a sufrir colapso hidráulico, si se van a enfermar o se van a debilitar y no van a producir reserva y por tanto se lo van a comer los insectos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las estructuras comunitarias, con las cadenas tróficas, etcétera? Básicamente necesitamos conocer su vulnerabilidad para predecir las consecuencias ecológicas y a múltiples escalas. Estamos a siglos de eso todavía. Y por supuesto, esta información es necesaria para algo que es muy importante y que lamentablemente en Chile no hacemos, que es la planificación del uso del territorio. Cuando les mostraba los datos anteriores, no quiero decir con eso que el eucaliptus sea malo y que no hay que plantar eucaliptus. Simplemente estoy diciendo que hay que saber o hay que preocuparse de dónde plantarlo. Si tenemos una cuenca abastecedora, ¿verdad?, que produce agua para comunidades agrícolas que dependen de esa producción de agua para el riego, no pongamos ahí eucaliptus. Estamos favoreciendo una actividad comercial, pero estamos matando otra actividad comercial río abajo, ¿cierto? Entonces, planifiquemos dónde ponemos las plantaciones, dónde desarrollamos otras actividades productivas. Y básicamente, como les decía, para poder entender cuáles van a ser los efectos sobre los servicios ecosistémicos, ¿sí?, la conservación de la biodiversidad, la productividad de los ecosistemas y el bienestar finalmente de nosotros mismos. Eso es lo que tenía para contarles hoy día. Muchas gracias. No sé cómo ando tiempo, me pasé, parece. No sé si lo dijiste, pero quería saber si, por ejemplo, en el caso del coihue, pierde agua en un momento de sequía, ¿ya? Se recupera, viene un momento de lluvia, ¿ya? Tiene la capacidad de recuperar su reserva y tú dices que consume mucha agua, llega el momento en que recupera su reserva y dice, ya hasta aquí sigo sacando más agua y me mantengo en mi extracción de agua. ¿Hay alguna capacidad así? No lo sabemos, porque no hemos sometido a los coihues a sequía prolongada. Básicamente lo que hemos tenido hasta ahora en Chile son eventos puntuales de sequía intensa, ¿sí?
En los últimos años, por supuesto, tenemos en los últimos 3 años reducción de precipitaciones mucho más marcada y de hecho tenemos comunas en Chile que están declaradas zonas de emergencia por la sequía. Pero aquí particularmente hemos sido afectados por momentos puntuales de sequía. En ese caso, claro, las plantas cierran los estomas, se gastan las reservas, pero al año siguiente tienen lluvia de nuevo. Por lo tanto, los estomas funcionan bien, ¿cierto? Se abren, hay fotosíntesis, fijan carbono, crecen, se reproducen y empiezan a juntar reservas nuevamente. ¿Sí? Y si eso hay 2 o 3 años buenos, van a probablemente mantener sus reservas y van a poder enfrentar de buena forma el siguiente momento de sequía. El problema del cambio climático es que vamos a tener cada vez menos agua y la sequía va a ser cada vez más prolongada, se va a mantener en el tiempo. Si un año hubo sequía y se gastó las reservas y se repite la sequía al año siguiente con la misma intensidad y al año siguiente, no sabemos qué va a pasar. Ese es el problema. Nosotros estamos trabajando en eso ahora. Estamos armando un experimento en Fondo San Martín de exclusión de precipitaciones, donde estamos excluyendo de todo lo que llueve, el 30% del agua que llega al suelo la estamos sacando, el 15%, bueno, y el control. Y estamos estudiando, poniendo a prueba esas hipótesis del carbon starvation, del colapso hidráulico, y el experimento, bueno, Fondesit nos financia 4 años, así que a durar 4 años esperamos que se extienda. Y recientemente Patricio Torres ganó un proyecto postdoctorado y él va a evaluar ahí, en ese mismo experimento, la vulnerabilidad a la herbivoría, producto de la pérdida de la capacidad de generar defensa. Así que en 3 años más te puedo responder la pregunta. Mencionaste o te enfocaste mucho al recurso hídrico, ya que es un tema bastante actual y bastante importante, y mencionaste como de pasar también como posibles cadenas tróficas, todo eso, eso entiendo que tampoco está bien establecido, ¿verdad? ¿Cuál es la cadena trófica detrás de tal especie? O si una especie realmente depende, una especie herbívora, depende realmente solamente de una especie de planta, en este caso de árbol. Es decir, si tu sugerencia, digamos, de investigar las distintas especies para saber qué plantamos en cierto lugar para mantener los recursos hídricos, igual puede destruir la biodiversidad que está detrás de un bosque bien mezclado con el bosque nativo. Sí, tienes razón. De hecho, yo cuando lo planteo en el fondo, lo planteo muy enfocado a la producción de servicios ecosistémicos, en este caso producción de agua. Pero si nosotros entendemos, ¿verdad?, que, por ejemplo, el avellano es el que menos agua consume, eso no quiere decir que vaya a ser bosques monoespecíficos de avellano. Por supuesto, uno tiene que resguardar un equilibrio entre la producción de agua y mantención de la biodiversidad. Entonces tengo que sí o sí tener coihues por más que saquen agua, pero voy a tener menos, ¿me entiendes? Esa es como la lógica. Ahora, lo que tú planteas es súper importante en términos de que no sabemos exactamente cómo son nuestras cadenas tróficas. Todavía hay mucho conocimiento básico que no manejamos de buena manera. Por ejemplo, Iván Díaz de la Facultad de Ciencias Forestales, Iván se ha subido a los árboles a ver qué está pasando arriba y él encuentra una muy buena asociación entre estos árboles grandes, añosos, con la presencia de epífitas y las flores de las epífitas, con la presencia de algunos insectos, y esos insectos, ¿cierto?, son comidos por algunas aves que son insectívoras, etc. ¿Ya? Nosotros pensamos que aquí puede ocurrir algo importante a ese nivel. Por ejemplo, si el ulmo, como vimos que probablemente está en el límite, realmente está sometido a condiciones de estrés, es muy probable que el performance reproductivo disminuya y produzca menos flores, ¿verdad?, o flores de menos calidad, con menos néctar, etc. Eso podría hacer disminuir la frecuencia de visitas de sus polinizadores y, por lo tanto, también de quienes se alimentan de esos polinizadores. Y ahí vamos construyendo hacia arriba. Es algo que queremos nosotros en nuestro experimento poder observar y poder medir.
Pero si bien este fuera nuestro objetivo, estamos buscando ahí quien lo haga. Así que el proyecto está abierto en realidad, el experimento está abierto, quien quiera participar lo puede usar. Pero lo que tú dices tienes mucha razón. Falta mucho por construir en ese sentido. Una consulta con el tema del Harvest Conversion, la zona, o sea, lo ves principalmente asociado a lo que es específico que está explicando el árbol. Ahora, tomando en cuenta el escenario que estamos viendo, que tenemos un efecto invernadero, estamos aumentando los gases invernadero, principalmente el CO2. Eso significa que tenemos más recursos de carbono en la atmósfera para el árbol. Lo que yo esperaría que haya un feedback, digamos, un poco más positivo hacia el árbol y que tenga que mantener menos tiempo abierto para esto para recibir la misma cantidad de carbono en vista que estamos aumentando la cantidad de CO2 en la atmósfera. ¿Se ha visto algo de eso? Mira, esa es una discusión que hemos tenido con varios colegas. ¿Ya? Primero, en condiciones de sequía prolongada, 2 años con sequía, 3 años con sequía, no va a abrir la stocks. Así que no importa lo que haya en la atmósfera. Pero si lo hiciera, hay evidencia súper contrastante. Hay plantas que responden positivamente al aumento de carbono y por lo tanto aumentan su tasa de fotosíntesis y la sostienen en el tiempo. Pero hay otras plantas que tienen un pic de crecimiento, pero el sistema, toda la fisiología de la hoja se ajusta y luego desciende. Por lo tanto, es solamente un pic. Que se mantenga en el largo plazo no lo asegura. Eso depende básicamente de cada especie, grupos funcionales, etc. ¿Sí? Así que yo descartaría en realidad que hubiera un efecto positivo, al menos bajo condiciones de sequía. Probablemente sin condiciones de sequía yo podría observar quizás lo que tú planteas, pero en condiciones de sequía yo dudo mucho que pueda ocurrir. Plantación de eucaliptus. ¿Reserva dónde? Reservas para poder soportar mayor cantidad de sequía más prolongada. Yo no sé exactamente, hay plantas en muchos árboles que almacenan agua en el tronco y trabajos de Sandra Bucci, una colega argentina, han mostrado que esa reserva de agua les ayuda a ganar un par de horas en condiciones de sequía. ¿En qué sentido? Cuando sale el sol en la mañana y las plantas empiezan a transpirar, lo primero que usan es esa reserva, pero esa reserva se acaba en un par de horas y luego usan el agua del suelo. En sequía prolongada, aunque tengas reserva, lo más probable es que se te agote también. El tema del eucaliptus es que, por algún mecanismo que yo no conozco aún, seguramente los colegas australianos ya lo tienen descifrado, es muy resistente, o tolerante más bien dicho, a las condiciones de sequía. Y por lo tanto puede funcionar con sequía. No se estresa cuando le falta un poco de agua. Puede seguir transpirando. Yo creo que esa es la ventaja que podría tener respecto a otras especies, que a pesar de estar en condiciones de sequía, puede seguir funcionando, puede generar tal tensión en el suelo que puede extraer la poca agua que queda. Yo creo que por ahí va la ventaja. Sí. ¿Y la diferencia, por ejemplo, con el bosque nativo tradicional? No conozco... Perdón, disculpa, te interrumpí. No, si hay diferencias porque por un lado tiene una especie que sí tiene, porque si tiene cuello botella, la cantidad de agua que puede juntar de la especie. No dependerá prácticamente del tipo de raíz, por ejemplo, que tenga la especie. Claro. Porque el eucalipto, me acuerdo que en Australia se ha secado la mitad de Australia con tal la plantación de eucalipto, claro, una especie que puede penetrar en profundidad sacar agua del aire. Sí, esa es una ventaja que tiene el eucalipto. Yo no conozco especies del bosque templado que tengan una raíz pivotante al nivel que lo tiene eucaliptus. Eucaliptus puede llegar, por lo que he leído, hasta los 6 metros sin problema, ¿te fijas?
Cuando se cae un coihue, queda todo el disco radicular en el aire, ¿te fijas? No pasa el 1,5 metros. Y una estudiante de nuestro magíster de hidrología estuvo midiendo el consumo de agua en Chaiwin, la reserva costera, de eucalipto justamente, y en su tesis ella demuestra que hay uso diferencial a distintas profundidades. Y al parecer la raíz pivotante tiene mucho que ver con eso. De hecho hay una zona particular que está entre los 60 y los 80, bajo los 80 centímetros de profundidad, que intensifica la desecación del suelo en el fondo, porque consume agua, en el periodo seco. Cuando hay agua, usan el agua de arriba, cuando está más seco, usan el agua de abajo, y ahí la raíz pivotante le da esa ventaja. Gracias a ustedes. Bueno, les dejo invitado a la última charla, midiendo la variabilidad biológica, comunidades del intermareal rocoso, que será expuesta por el doctor Nelson Valdivia del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, el jueves 5 de diciembre a la misma hora. Bueno, de esta forma concluye la tercera charla del ciclo de seminarios de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias y buenas tardes.